El Señor en esta mañana, en este día bendecido en cada uno de nuestros corazones. Es siempre, mis amados hermanos, un honor y un privilegio el poder estar con ustedes, especialmente el día de hoy, el primer domingo del año. Es un honor siempre. Quiero dar las gracias a mi hermano Patricio por su confianza en invitarme en este día tan especial y, por supuesto, a la congregación por la invitación, por la confianza que se me otorga para exponer la palabra del Señor en este púlpito que tanto respeto y que tanto amo. Antes de entrarnos en el texto bíblico que ha leído nuestro hermano Patricio de Santiago, capítulo 4, verso 13 en adelante, yo quisiera hablar de algo que, en mi opinión, es muy importante en nuestros días y que servirá como una especie de prólogo o introducción a nuestro texto. La doctrina y la conducta son inseparables. Les repito de nuevo, la doctrina y la conducta son inseparables. Aquel que tiene sana doctrina y esa sana doctrina ha transformado verdaderamente su corazón, sin duda encontraremos evidencias en cómo vive, en cómo piensa y en cómo habla. Aprendemos mediante la lectura de su palabra que la salvación es únicamente por gracia, ¿cierto? Aprendemos leyendo Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante, cuando el apóstol nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tito, el mismo apóstol, en el capítulo 3, versículo 5, añade que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y Filipenses capítulo 1, verso 6, el mismo apóstol de nuevo llamado Pablo, nos asegura que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La salvación no es por obras, eso ya lo sabemos. Es únicamente por gracia. Nadie puede ganarse la salvación. ¿Lo creemos? ¿Es cierto eso? ¿Lo enseña la palabra? Amén. Pero la doctrina verdadera que transforma nuestro corazón también afecta nuestra conducta. El mismo apóstol que hemos estado leyendo en el texto de Efesios capítulo 2, verso 8, 2 versículos después, tras afirmar que la salvación es por gracia, nos enseña que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De igual manera, el mismo libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 que hemos leído, en el versículo 8 añade que los que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. En otras palabras, mis amados hermanos, no somos salvos por obras, pero la verdadera fe produce obras. No hacemos obras para ganarnos el favor de Dios. Más bien, en respuesta a ese favor inmerecido, el agradecimiento se manifiesta mediante obras piadosas. Y esta, mis amados hermanos, es precisamente la tesis de Santiago en toda su carta. La carta que ha leído nuestro hermano Patricio. La fe que no obra ni se ejercita en la piedad es, sin lugar a dudas, una fe muerta, según Santiago. La verdadera fe salvadora se manifiesta mediante obras piadosas. Santiago, siervo de Dios y hermano de nuestro Señor Jesucristo, le escribe esta carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos judíos que están pasando por diversas pruebas.
Quizá ellos no entienden el propósito de las pruebas, pero Santiago les anima a tener gozo, sumo gozo, en medio de las pruebas. ¿Por qué? Las pruebas tienen como propósito distinguir entre la fe salvadora y la fe muerta, una fe viva y una fe que no produce. Noten, hermanos, cómo Santiago afirma esta realidad en el capítulo 1, versículo 3. Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿La prueba de qué? De vuestra fe. La fe será probada continuamente en la carta de Santiago, porque cuando la fe es probada, manifiesta su verdadera naturaleza. ¿Quién sabe después de examinar nuestro texto si se revela nuestra fe, si es viva o es muerta? Dios quiera en esta mañana que tras entender nuestro texto veamos que nuestra fe es una fe viva. Capítulo 1, versículo 22, Santiago expone la tesis de su carta. Él dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Una característica de la fe verdadera es que no solamente oye, sino que obedece lo que oye en su palabra divina. Por lo tanto, mis amados hermanos, la fe será probada no solo en decir lo que uno cree, sino en cómo lo vive, en cómo lo aplica a su vida continuamente. Y ahora, en nuestro texto de hoy, Santiago nos presenta otra prueba más. Es el capítulo 4, pero Santiago viene probando la fe desde el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 4 nos expone otra prueba más para verificar qué tipo de naturaleza tiene nuestra fe. ¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? Verifica realmente la naturaleza de nuestra fe. Hoy estaremos viendo dos formas, dos tipos de planificar nuestro futuro que realmente revelan la naturaleza de nuestra fe. Veremos cómo planifica una fe muerta y veremos cómo planifica una fe viva. Mi primer punto es que ¿qué tipo de fe revela el planificar sin Dios? ¿Qué tipo de fe revela el planificar sin Dios? Si quieren, vamos a leer otra vez el versículo para que lo tengan más fresco. No sé si se puede poner allí el texto para que o ustedes lo tienen abierto en sus Biblias. Pero el texto dice completamente, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y testificaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El versículo 13, observen cómo Santiago interrumpe la conversación, interrumpe el diálogo. Santiago dice, vamos ahora. A simple vista, mis amados hermanos, la frase que Santiago expone parece una expresión normal, pero no lo es. Esta no es una invitación cordial a establecer un diálogo, un debate normal. La frase empleada por Santiago era fácil de comprender por su audiencia judía. Es muy común en el Antiguo Testamento y era usada comúnmente, continuamente por los profetas cuando se plantaban ante el pueblo para dictar sentencia. Santiago se planta delante de su audiencia como Natán, el profeta, ante el rey David. Santiago se planta como Elías delante de Acab,
como Juan el Bautista delante de Herodes, hay urgencia en su voz, hay autoridad en su tono y hay un peso enorme en su mensaje. ¿Por qué tanta intensidad? Porque lo que está a punto de exponer no es un simple error teológico, no es un descuido espiritual insignificante. Lo que Santiago va a exponer, Santiago va a confrontar, es la evidencia de una fe que está muerta, de una fe que no puede, no tiene capacidad de salvar, de una fe que dejará a quienes la profesan bajo la ira de Dios. Esta es la misma urgencia con la que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Es una prueba de fe que va a verificar su naturaleza. Estamos frente a una prueba que Santiago expone en su carta. Santiago va a mostrarnos una prueba más que nos va a llevar a cuestionar la naturaleza de nuestra fe. Y ahora Santiago pinta un retrato, un caso de estudio, un ejemplo concreto que su audiencia judía reconocería fácilmente, ya que era común en su tiempo. Nuestro texto dice: los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El verbo está en tiempo presente. Esto no es algo que hicieron una vez. El tiempo del verbo indica que esta es la manera habitual que ellos tienen en sus vidas. Es así como piensan continuamente. No es ocasional. Es así como planifican su vida continuamente, día tras día. Y déjeme mostrarle la estructura de su planificación, porque aquí realmente veremos el problema. El problema no está en lo que ellos dicen. El problema está en lo que ellos no dicen. Vamos a ver. Es lo ausente de sus frases lo que revela el problema. Cuenten conmigo las decisiones que están tomando. Abran su Biblia y veamos el texto. Primera decisión: hoy y mañana iremos. Primera decisión. Ellos deciden el tiempo. Ellos marcan el tiempo. Segunda decisión: iremos a tal ciudad. Ellos deciden el lugar. Tercera decisión: estaremos allá un año. Ellos deciden la duración. Cuarta decisión: traficaremos. Ellos deciden la actividad. Quinta decisión: ganaremos. Ellos deciden el resultado. 5 decisiones, 5 verbos en tiempo futuro, 5 declaraciones que presumen control total sobre el mañana, control total sobre el futuro. Ahora tengo que preguntar algo fundamental. ¿En cuántas de estas 5 decisiones aparece Dios o una alusión a Él? En ninguna. Está totalmente ausente. Según sus decisiones, Dios no está en el tiempo. Dios no está en el lugar, no está en la duración, no está en la actividad y no está en el resultado. Hermanos, esto no es simplemente una mala planificación. Esto es vivir como si Dios no existiera. Esto es ateísmo práctico. Esto es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1, verso 28, cuando dice que Dios a los hombres los entregó a una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Los entregó a una mente reprobada porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Muy semejante a lo que hacía la audiencia de Santiago. Y aquí necesito realmente detenerme porque sé que alguien estará pensando, entonces,
¿está Santiago condenando la planificación? No. ¿Está Santiago diciendo que es pecado hacer planes de futuro? No. Necesito que esto quede absolutamente claro. Santiago no está condenando la planificación. La Escritura, de hecho, aprueba la planificación sabia. Piensen en Proverbios capítulo 6, verso 6 en adelante, donde Salomón nos envía al aula, a la clase de la hormiga, al seminario de la hormiga, y nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga planifica y Dios dice que lo aprueba. Piensen en José, capítulo 41 de Génesis, interpretando el sueño de Faraón y planificando estratégicamente para 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y esto el Señor lo usó para mantener con vida a la nación de Israel, al igual que a muchas más naciones. Jesús mismo enseñó en Lucas capítulo 14, verso 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está enseñando, hermanos, que la planificación cuidadosa es señal de sabiduría, no de pecado. Entonces el problema no es qué están planificando. El problema está en cómo lo están planificando. El problema no es que tengan planes. El problema es que Dios no está en esos planes. Y aquí está la conexión con lo que Santiago acaba de decir en los versículos 11 y 12 del capítulo 4. Cuando juzgas a tu hermano, te pones en el lugar de Dios como juez. Usurpas el trono del juicio que solo le pertenece a Dios. Y ahora, cuando planificas tu vida sin Dios, te pones en el lugar de Dios como soberano. Al planificar tu vida sin Dios, usurpas el trono de la soberanía, el trono que solo le pertenece al Señor. En ambos casos el pecado es el mismo. Es problema de orgullo. Y recuerden el versículo 6 del mismo capítulo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo el capítulo 4 es una exposición de esta verdad. Y ahora Santiago va a mostrar por qué esta forma de planificar no solo es orgullosa, sino que es necia. Es una locura. Lo primero que nos muestra el versículo 14 es que cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. Ellos no saben el futuro. No es que tengan incertidumbre sobre algunos aspectos del futuro. Es que no saben en absoluto qué será el día de mañana. La Escritura es abundante en este punto. Pero, por mencionarles algún texto, observen Proverbios 27:1 cuando dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Pero ahora contrasten eso con lo que Dios dice de sí en Isaías capítulo 49, versículo 46, versículo 9 y versículo 10. A diferencia del hombre que no conoce ni domina el futuro, ni siquiera las próximas horas, el Señor habla y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
qué diferente es Dios de nosotros. ¿Ven el contraste? Tú no sabes lo que será el día de mañana. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Tú no vives, o tú vives, mejor dicho, en la niebla de la incertidumbre. Dios ve el fin desde antes de la fundación del mundo y lo decreta. Y aquí está la locura de planificar sin Dios. Tenemos acceso directo al único ser en el universo que conoce el futuro con certeza absoluta y lo estamos excluyendo completamente de nuestros planes. Es como estar perdido en el desierto, bajo el sol abrasador, con un mapa perfecto y agua ilimitada en nuestra mochila. Y no querer abrir la mochila porque confiamos demasiado en nuestra sabiduría. Es insensatez, es locura, es necedad. Pero Santiago no se detiene ahí. Hay una segunda cosa que nos quiere mostrar. Hay algo más profundo, algo que va al corazón mismo de nuestra existencia. No solamente es que no conocemos el futuro. Versículo 14, Santiago hace una pregunta diseñada para producir reflexión profunda. Y dice, porque ¿qué es vuestra vida? No pregunta qué haces con tu vida, sino qué es tu vida. Esa cosa que llamamos existencia, ¿qué es? Y él mismo responde con una imagen y dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora no solamente nos dice que no conocemos el futuro, sino que nos lleva a la debilidad de nuestra corta vida al denominarla neblina. Piensen en esa imagen. En cuestión de minutos y a veces en cuestión de segundos, la neblina se evapora, se desvanece, desaparece como si nunca hubiera existido. Santiago dice que así es nuestra vida. Eso es lo que somos, según Santiago. Job meditó extensamente sobre la fugacidad de la existencia. Un hombre muy probado, un hombre que fue probada su fe y se verificó que su fe era viva. En el capítulo 14, versículo 1 en adelante de Job, el autor dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. El salmista medita en lo mismo en el capítulo 39, versículo 5, al decir, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. La escritura está saturada de este mensaje. Nuestra vida es neblina. Somos temporales hasta el punto de casi ser inexistentes, insignificables cuando se nos mide con el Dios eterno. Sin embargo, estos individuos tienen la osadía de planificar un año completo como si ellos dominasen el tiempo, el futuro y todo lo que eso conlleva. Hemos dicho dos cosas que revela el planificar sin Dios. Primero, somos ignorantes, no conocemos el futuro. Y segundo, somos de vida corta y frágil, como la neblina. Ahora, no incluir a Dios en nuestros planes me trae a la memoria el jardín del Edén. ¿Recuerdan ustedes a Eva? Ella tomó una decisión sin tener en cuenta a Dios ni sus palabras. ¿Qué hizo Eva? Usurpar el lugar de Dios. Cuando Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios, sin lugar a dudas, ella compró esa idea y usurpó ese lugar.
Ahora, el punto es que cuando planificas sin ninguna referencia a la voluntad divina, sin ningún sometimiento a su soberanía, sin ningún reconocimiento de su autoridad, estás diciendo, yo soy Dios de mi propia vida. Yo soy el Señor de mi futuro. Eso es lo que revela planificar sin tener a Dios en cuenta. Y ahora conectemos esto con la tesis de Santiago. Recuerden en el capítulo 2, versículo 19, cuando dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago? Que puedes tener ortodoxia intelectual correcta y estar espiritualmente muerto. Estos planificadores que Santiago describe aquí probablemente creían en Dios. Probablemente asistían a la sinagoga, probablemente conocían las Escrituras, pero vivían como si Dios no existiera. Y eso revela una fe muerta. Santiago capítulo 2, verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la obra que debería acompañar a la fe genuina en la soberanía de Dios? La obra de someter todos tus planes a esa soberanía. Y si esa obra no está presente, si vives como un ateo práctico, si planificamos sin Dios, eso va a revelar que nuestra fe es muerta. Y la fe muerta no salva a nadie. Santiago nos está poniendo delante de un espejo. Nos está mostrando cómo se ve la fe muerta en la acción, en el día a día, en la práctica. Y nos está preguntando realmente, ¿es esto lo que veo cuando miro tu vida? ¿Es esto lo que revela tu forma de planificar? No tenemos a Dios en cuenta. Hemos comenzado un año nuevo. ¿Cuántos planes hemos hecho? Inclusive hay planes para este año que vienen de mucho antes. Nos hemos puesto de rodillas antes de planificar. Hemos consultado la voluntad del Señor. Hemos orado al Señor, nos hemos sometido a su soberanía. Hemos leído las Escrituras para entender qué quiere Dios para nosotros en este 2026. ¿O estamos planificando como un ateo, sin tener en cuenta a Dios, dando evidencia en la práctica de una fe muerta? Planificar sin Dios revela que la naturaleza de nuestra fe es una fe muerta, que no salva, que no produce. Mi segundo punto es que ¿qué revela planificar con Dios? Y damos gracias realmente de que nuestro texto no se queda ahí. Ahora nos muestra el otro lado. Ahora nos muestra cómo se ve la fe viva en acción. Versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir. Deberíais decir, en lugar de lo cual. En lugar de lo cual nos revela un contraste. Es la alternativa, es el otro camino. Al decir Santiago deberíais, nos marca el camino correcto. Esto no es una sugerencia, no es un consejo para considerar. Esto es lo que debe hacer todo creyente. Esto es lo que debe caracterizar a quienes genuinamente han nacido de nuevo. Esto que va a decir a continuación es la marca distintiva de la fe viva. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, necesito que entiendan algo absolutamente. Enseñando una fórmula mágica. ¿Han visto ustedes eso que a veces mucha gente dice, me cubro con la sangre de Cristo? No, no funciona así.
O si yo digo, por ejemplo, en el nombre de Jesús, amén, ya está, ya tengo la respuesta absoluta de Dios. No funciona así. De igual manera, si el Señor quiere, no es una fórmula mágica. No es frotar una lámpara y luego sale el genio y me da 3 deseos para cumplir. No está diciendo que si tú añades las palabras si Dios quiere al final de cada oración, ya cumpliste el requisito y puedes seguir viviendo exactamente como tú quieras, planificando como tú quieras. Hay personas que tratan esta frase como un amuleto religioso, un talismán espiritual. Dicen, voy a hacer esto si Dios quiere, pero luego en su corazón ya decidieron lo que quieren hacer. Y a veces se frustran cuando dicen, vamos a hacer esto si Dios quiere, y no sucede porque Dios no quiere y se enfadan. Y es una contradicción. Eso no es lo que Santiago está enseñando. De hecho, eso sería precisamente el tipo de hipocresía religiosa que Santiago está condenando a lo largo de su carta. Decir con nuestros labios lo que en la práctica rechazamos. Si el Señor quiere, no es una fórmula para recitar al final de una frase. Es la actitud que marca la vida del creyente verdadero. Es un reconocimiento genuino, profundo, constante de que Dios es absolutamente soberano sobre cada aspecto de mi existencia. Si el Señor quiere, no es una simple frase, es la actitud de la vida del creyente. Continuamente Él está entendiendo, tiene en su conciencia la verdad de que Dios es soberano. Observen las dos áreas específicas donde la fe viva reconoce la soberanía de Dios. Santiago las pone en orden. Primero nos revela la existencia. Dios es soberano sobre nuestra vida. Y segundo, las acciones. Dios es soberano en nuestras acciones. Si el Señor quiere, primera observación, viviremos. Lo primero es que Dios es soberano sobre nuestra vida. Cuando dices, si el Señor quiere, viviré, estás reconociendo una realidad teológica fundamental. Tu vida no te pertenece. Tu próximo latido de corazón no está garantizado. Tu respiración no es un derecho, es un regalo. Todo eso está en las manos de Dios. Cada momento de tu vida es un acto de gracia de Dios. Cada respiración que tomas es misericordia divina. Cada respiración que tomas, cada latido de tu corazón es providencia divina. No paro de pensar, mis amados hermanos, que cuando Eva pecó, el Señor le dijo que ese pecado iba a producir dolores en el parto. ¿Lo recuerdan? Ahí en Génesis capítulo 3. Con dolores darás a luz. Si un solo pecado provocó semejante dolor, ¿qué nos pasa a nosotros que tanto pecamos y no nos duele? ¿Te has parado a pensar un poco en eso? Si la Biblia dice que el alma que pecare esa morirá, ¿qué nos pasa a nosotros que no morimos? Solamente hay una respuesta, hermanos. Es la gracia del Señor. Es su misericordia, hermanos. Si estamos hoy aquí, qué honor, qué privilegio poder congregarnos los hermanos juntos en armonía, como dice el salmista, para adorar al Dios vivo que nos salvó, que nos dio vida eterna, que tiene misericordia y esa misericordia se renueva cada mañana. ¡Qué privilegio! Su soberanía sobre nuestra vida está a lo largo de todas las Escrituras. Por decirte un texto rápido, Hechos capítulo 17, verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
El profeta Daniel dijo algo asombroso al decir: el Dios en cuya mano está tu vida y son todos tus caminos, y nunca le honraste. ¿Entienden lo que eso significa? Es fundamental. Significa que tu próximo latido de tu corazón más profundo, tu vida, le pertenece únicamente al Creador. Significa que tu siguiente respiración está completamente bajo su autoridad divina. Yo no sé cómo pueden vivir estas personas que creen que el diablo tiene el poder de arrebatar. ¿Han oído esas canciones? Yo arrebato, no me acuerdo, la hemos cantado alguna vez, pero yo no me acuerdo cómo era. Creo que era: yo arrebato lo que me pertenece, arrebato mi familia y cosas así. Yo no sé cómo pueden vivir estas personas pensando que el diablo tiene semejante poder. Si mi vida estuviera bajo el poder del diablo, yo me volvería loco hoy. ¿Bajo qué ser tan malvado está mi vida? No sabría qué hacer. Damos gracias a Dios de que en medio de la tormenta, en medio de la persecución, Santiago se dirige a su audiencia que está siendo perseguida y le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tu prueba no la diseña el enemigo. En medio de la prueba estás en las mejores manos. En las manos del que diseña tu prueba y al mismo tiempo pone la puerta de la salida. Qué mejores manos que aquel pastor que no pierda ninguna de sus ovejas. Bendito sea su nombre. Esa es la actitud de la fe viva. La fe viva reconoce constantemente en cada momento de su vida que su existencia es gracia, que es un regalo de Dios, que es misericordia, que es su soberanía. Pero Santiago no se detiene ahí. Hay una segunda esfera de la soberanía que revela nuestra fe. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Primero, Él es soberano sobre nuestra vida. Lo segundo, Dios es soberano sobre nuestras acciones. Y aquí nuevamente la Escritura testifica abundantemente. Proverbios 16:1 nos dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Capítulo 9, verso 21 de Proverbios: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 20, 24: de Jehová son los pasos de los hombres. ¿Quién pues entenderá el camino? ¿Quién pues entenderá el hombre su camino? Proverbios 21:1. Y este texto me encanta. Dice, el rey dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Es un Dios soberano. Tú puedes planificar, hacer planes, pero Dios los tiene que dirigir. Tú puedes proyectar, pero es Dios quien tiene que darle la firmeza. Tú puedes proponer algo, pero finalmente es Dios quien dispone. Y eso es lo que reconoce la fe viva cuando dice: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. No está diciendo que planificar es malo. Está diciendo que planificar debe hacerse con las manos abiertas, con la flexibilidad, con disposición a que Dios lo modifique, que Dios lo cambie, que Dios lo redireccione o cancele completamente lo que habíamos planeado. Un ejemplo más en la práctica. Hechos capítulo 18, versículo 21, Pablo dice: pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. El mismo apóstol en el capítulo
4 de Primera de Corintios, versículo 19, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Otra vez Pablo dice, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. El autor de los Hebreos dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. No es una frase que Pablo o el autor de los Hebreos dicen por casualidad. Es una frase que marca su vida. Es la postura constante de sus corazones. Si el Señor quiere, porque lo que Dios quiere es 1.000.000 de veces superior y mejor a lo que yo quiero. Cada plan está sometido. Cada proyecto está bajo la autoridad divina. Cada decisión reconoce la soberanía de Dios. Y eso no solo, ellos no lo hicieron de forma pasiva. Creer que Dios es soberano y creer que Dios dirige nuestros planes no hizo que Pablo se acomodase, que fuese pasivo, que no hiciese nada. De todo lo contrario. Fueron con total probabilidad los planificadores más estratégicos y los ejecutores más diligentes en toda la historia de la Iglesia. Pero planificaban con sus manos abiertas diciendo, si Dios quiere haremos esto o haremos lo otro, reconociendo que lo que Dios quiere es mucho mejor. Y ahora Santiago establece el contraste, después de mostrarnos cómo debe ser. Nos muestra cómo no debe ser. Versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. La palabra que Santiago usa para soberbias se refería originalmente a charlatanes que subían a una plataforma en la plaza pública para vender productos fraudulentos. Mentirosos, vendedores de falsas esperanzas, promotores de promesas que nunca podrán cumplir. Y eso me recuerda a algunos profetas y apóstoles de hoy en día. No es el punto. Santiago dice, cuando planificas tu vida autónomamente, cuando presumes de tus planes como si dependieran totalmente de ti, eres exactamente un charlatán. Estás haciendo alarde de algo que no tienes. Estás presumiendo de un control que no posees. Aquí está el contraste devastador. La fe muerta se jacta de sus planes como si fueran garantizados. La fe viva somete sus planes a la voluntad de Dios. Por último, mi último punto de hoy. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué importa lo que revela esta prueba sobre nuestra fe? Llegamos al punto final. Y aquí Santiago va a declarar por qué esta distinción no es simplemente una diferencia de estilo, no es una preferencia personal. ¿Por qué es tan importante? Porque afecta eternamente. Versículo 16, a la mitad dice, toda jactancia semejante es mala. Estamos en el último punto y es muy importante esto. Toda jactancia semejante es mala. Y quiero que vean la comparación que podemos hacer aquí. La palabra que Santiago usa es la misma palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento para describir a Satanás. Satanás es llamado el maligno, usando exactamente la misma palabra. ¿Por qué Santiago utiliza un lenguaje tan fuerte para describir a su audiencia? Está empleando la misma palabra con la que se dirige al enemigo. Porque quiere que entendamos la gravedad de lo que está en juego.
Quiere que veamos la conexión entre planificar sin Dios y el pecado original del enemigo. Recuerden quién fue Satanás un día. Isaías 14, verso 13 en adelante, nos da un vistazo al corazón de su rebelión. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El enemigo hace 5 declaraciones de su persona. Yo haré esto. 5. 5 actos de voluntad autónoma, 5 decisiones de rebelión contra la autoridad de Dios. ¿Cuál fue el pecado del enemigo? Fue el deseo de usurpar el trono de Dios. Era la ambición de ser soberano. Fue la arrogancia de pensar que podía operar independientemente de Dios. Y miren, de paso digo, no es un dato exegético, pero así lo he visto cuando lo he leído ahora. Fíjate que dice, seré semejante al Altísimo. Porque el mismo enemigo sabe que no hay nadie superior a él. No hay nadie por encima de Dios. Y Santiago dice, cuando tú planificas tu vida sin Dios, cuando declaras con arrogancia, yo iré, yo estaré, yo haré, yo ganaré, sin ninguna referencia a la voluntad divina, disculpen la expresión, estamos imitando el pecado de Satanás. Dice Santiago, por eso es maldad. Toda maldad, dice Santiago, no es simplemente un error. Es maldad satánica. Es rebelión contra el trono de Dios. Es pecado del mismo carácter que el pecado que expulsó a Satanás del cielo. Pero cuando dices, si el Señor quiere, fíjate en el contraste tan precioso. Cuando excluimos a Dios de nuestros planes, tú no gobiernas mi vida, yo la gobierno, me parezco al enemigo. Pero cuando digo, si el Señor quiere, me parezco a un varón que estuvo en un jardín, en Getsemaní, y dijo en sus propias palabras, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero parecerme a Jesús. Lo amo. Vivo y muero por Él. Es mi deleite más supremo. Y quiero parecerme a Él. Necesito parecerme a Él. Esta es la actitud de la fe viva, sumisa, voluntariamente, gozosamente, a la preciosa voluntad de Dios. Entonces lo que revela nuestros planes es importante. La forma en que planificamos nuestra vida diaria es importante. Afecta. ¿Nos estamos pareciendo al enemigo? ¿Queremos usurpar el trono de Dios en la práctica? ¿O tenemos el deseo de parecernos a nuestro Señor Jesucristo? Necesitamos regresar por un momento al versículo 6. De aquí está la clave. Capítulo 4, versículo 6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste es un término militar. Significa ponerse en formación de batalla contra. Cuando vives en orgullo, cuando operas en autonomía, cuando planificas como si Dios no fuera soberano, Dios mismo se opone como un militar. Dios mismo se planta en batalla contra nosotros. Señores, yo no quiero eso.
Piensa en lo aterrador que puede ser eso. El Dios omnipotente, el creador del universo, resistiéndose activamente a nuestra voluntad. Entonces, cuando planificas con Dios, cuando vives en constante reconocimiento de su soberanía, cuando sometes cada plan de tu voluntad a la voluntad de Dios, estás posicionando bajo la gracia divina. Y hermanos, necesitamos esa gracia día tras día. Necesitamos gracia para respirar, gracia para cada decisión, gracia para cada día, gracia que fluye hacia los humildes que reconocen la soberanía absoluta de Dios. Y ahora Santiago cierra con un principio que universaliza toda su enseñanza en el versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es uno de los versículos más importantes de todas las Escrituras. Lo que se le suele llamar pecado de omisión. Normalmente pensamos en el pecado como algo que hacemos. Pero Santiago nos recuerda que también hay pecado en lo que no hacemos y deberíamos hacer. El bien que conocemos y que no practicamos también es pecado. Para no serles más canso, quisiera concluir. El Espíritu, a través de este texto, nos lleva a la pregunta directamente: ¿qué fe tenemos? ¿Cuál es la naturaleza de nuestra fe? ¿Es una fe viva? ¿Es una fe muerta? Cuando hiciste tus planes para este 2026, cuando decidiste tus metas y tus proyectos, ¿consultaste primero a Dios? ¿Pasaste tiempo de rodillas pidiendo dirección? ¿O simplemente asumiste que tus ideas eran suficientes? ¿Sometiste cada plan a la autoridad de la palabra o simplemente confiaste en tu propia sabiduría? Cuando tomas decisiones importantes en tu vida, ¿oras genuinamente buscando su voluntad? ¿O simplemente oras pidiendo que Él bendiga lo que tú ya has decidido hacer? Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando tus planes se frustran, ¿confías en que Dios está obrando para tu bien? ¿O te desesperas porque sentiste que perdiste el control? ¿Vives en ansiedad constante por el futuro, por qué será el día de mañana? ¿O descansas en paz sabiendo que el futuro está en las mejores manos de un Dios que te ama? Sobre todas las cosas, hermanos, déjenme decirles, el Dios que controla tu 2026, ese mismo Dios soberano que tiene en sus manos todos los momentos de tu vida, no es un Dios tirano distante. Ese es el Dios que te amó tanto que envió a su Hijo a ocupar tu lugar en la cruz. Ese Dios es el Padre que adoptó a pecadores rebeldes y los hizo sus hijos amados. Ese es el Dios, es el pastor que dejó las 99 ovejas y se fue a por la que estaba perdida. Ese Dios es el que prometió en Romanos 8:28 que a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Ese Dios es el que prometió en Filipenses 1:6 que así como comenzó Él la buena obra, la terminará. Entonces puedes confiar, puedes descansar, puedes decir con gozo genuino, con paz profunda, con absoluta confianza: si el Señor quiere, viviré; si el Señor quiere, haré esto o aquello. Mi amadísimo Dios, Padre eterno, qué bondadoso eres, Señor. Qué misericordioso eres en esta mañana con nosotros.
Nos has permitido abrir tu palabra, aunque torpemente por mi persona, pero eficazmente por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque donde yo no puedo llegar, llegas tú. Yo llego a los oídos de mis hermanos, pero tú llegas a lo más profundo del corazón. Por eso confiamos, Señor. Por eso predicamos, no por nuestra eficacia, sino por tu poder y tu buena voluntad, Señor. Hemos empezado un nuevo año por gracia. Queremos continuar por gracia y queremos culminar por gracia hasta que tú vengas y digas, buen siervo fiel, y nos llames a tu presencia. Nuestro mayor anhelo, nuestro mayor plan es que tú vengas a por nosotros, Señor. Más que todas las cosas, más que todos nuestros planes, nuestro mayor deseo es verte cara a cara, arrodillarnos ante ti, aferrarnos profundamente y no separarnos nunca más. Gracias por tu iglesia. Bendícela enormemente, Señor, para que tuya sea la gloria y tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.